particular importante. Esta idea nace un poco de la Secretaría de Extensión y también con gente y en trabajo con ellos de Carolina Uturral, con quien hemos empezado a trabajar la idea de reflotar el área de movilidad internacional de nuestra facultad. Y cuando lo empezamos a diagramar, a tener en mente, teníamos la idea de un encuentro así. Ella acercó, hola Turca, siempre presente, bienvenida. Claudia Mansur, desde Bariloche creo, ¿no? Bienvenida. Teníamos la idea de poder hacer este encuentro con algunos de los becarios de movilidad, y también con Cintia Olartes, colega, graduada de la facultad, que trabaja ahí en Internacionales UNCO. No sabíamos que lo íbamos a tener que hacer en este contexto, pero bueno, también viendo un poco que de verdad la convocatoria digital ha superado ampliamente a la convocatoria presencial. Tal vez bienvenido sea que lo tengamos que hacer de esta manera. Para todos los que alguna vez hicimos movilidad internacional, es un antes y después en la carrera profesional. Yo lo veo ahí a Emiliano, y también la veo a Camila, y pienso que me hubiera gustado poder hacerlo cuando era estudiante. Lo tuve que hacer cuando ya era graduado. Pero de verdad que en mi experiencia la trayectoria profesional cambió cuando pude hacer movilidad y tener otros aires y contactarme con otra gente y leer otras cosas y conocer de otras culturas un poco viviendo en esa otra cultura. El área de internacionales ha estado incipientemente trabajada en nuestra facultad, y después durante un tiempo de verdad ha entrado en una situación donde, excepto por los casos de nuestros becarios, que realizan, digamos, su vinculación con la propia universidad, no hemos tenido como una iniciativa de facultad que queremos retomar fuertemente. Hablar de movilidad ahora puede parecer una paradoja, porque estamos en el más inmóvil de los momentos, tal vez, de la historia de la humanidad, ni siquiera de la historia del turismo. Pero todos sabemos que de esta vamos a salir, y a mí me parece que, al menos en los que nos queda de gestión, en estos 2 años de gestión, este va a ser una dirección fuerte de la gestión académica, de investigación y también de extensión de la facultad. Darle forma física, concreta y real de vuelta al área de internacionales, y potenciar la actividad no solamente de estudiantes, que son los buenos ejemplos que vamos a tener hoy, sino también, y acompañando y fundamentalmente, de docentes. Algunos docentes nuestros han hecho experiencias de movilidades, y tenemos la intención de agrandar esa base para poder, al menos como institución, brindar el brazo, la ayuda, para que la herramienta de la movilidad internacional, digamos, sea parte del quehacer del docente investigador. Yo recuerdo que con Adrián Otero nos lo planteamos así cuando escribimos parte de la propuesta de gestión del año 2002. Y después, de verdad que, bueno, con muchos intentos, esta actividad necesita ser renovada. Así que yo agradezco en primer lugar a quien trajo la idea, a Cintia, como siempre, a Extensión y a Informática, que hacen esto posible, a la gente que está ahí, que ojalá sean como buenos recipientes para plantar esta semilla del interés por la movilidad, y fundamentalmente a Cintia, que hace rato viene remándola con su interés en la administración central de la universidad y llevando la bandera de la movilidad internacional, y a nuestros 2 becarios. A los 2 los conozco y sé que las experiencias que ellos van a contar van a ser, además de enriquecedoras, motivadoras para hacer multiplicación de casos. Así que muchas gracias, y el último deseo es que ojalá entonces este acontecimiento, esta transferencia que ahora inauguro,
sea de verdad la primera de las acciones de movilidad internacional retomando este camino en nuestra facultad. Muchas gracias. Cintia, ¿nos escuchás? Gracias, Rodrigo. Ahí estoy. Te cedemos la palabra a vos. Buenísimo. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar desde ese otro lado con esta nueva propuesta de charla virtual. Tengo que admitir que para mí es un poco raro estar desde este otro lado, en lo que va de la cuarentena, siempre estuve como participante, así que bueno, solamente espero que salga todo bien, que se entienda, y por favor, en lo que no me explique bien, utilicemos el chat y hagan todas las preguntas que sean necesarias, ¿sí? La idea de hoy es compartirles un poco esto que bien dijo Rodrigo, de qué se trata la movilidad internacional. Voy a contarles un poquito yo, como desde la parte teórica, digamos, y después me parece que lo mejor es la primera persona, y por eso los tenemos a Emiliano y a Camila, que son dos estudiantes que han hecho sus movilidades, uno en el 2018 y otro en el 2019, en los segundos semestres de cada año, y ellos van a dar cuenta en esto, en primera persona, de qué se trata una experiencia de movilidad. Yo lo que voy a intentar es contarles un poco de qué se trata participar y cómo podemos hacer para participar de esta experiencia. Voy a compartir pantalla, un minuto. Por favor, díganme si se ve completa la pantalla. ¿Se ve bien? Ahí se está presentando. Sí, Cintia. perfecto. Se ve perfecto. Bueno, como decía Rodrigo, yo pertenezco a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad, de la sede central. Hace 10 años que trabajo en Relaciones Internacionales. Soy graduada de la Facultad de Turismo y estoy trabajando específicamente en el área de movilidad internacional. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Sí, cambié de diapositivas. ¿Están siguiéndola? Bien, buenísimo. Bueno, ¿de qué se trata esto de la movilidad internacional? Justamente es una experiencia. Yo no puedo dejar de mencionar que es una experiencia académica, porque estamos en un entorno educativo, pero también abarca otro montón de aristas, digamos, que tienen que ver con el crecimiento personal, con el conocimiento cultural, esto de la apertura al mundo, conocer qué hay más allá de esta zona de confort en la que me encuentro, y obviamente un desplazamiento. Hablar de la movilidad en este contexto es un poco extraño, pero como decía Rodrigo, no tenemos que detenernos en este momento porque esto también va a pasar. Y justamente aprovechar estos espacios, este tiempo que tenemos para informarnos, para conocer las oportunidades que tenemos y mirar hacia el futuro. La Universidad Nacional del Comahue tiene una convocatoria de movilidad. La idea de esta charla no es hablar específicamente de esa convocatoria, porque claramente no tenemos fechas, no podemos hablarles de cupos, no podemos contarles de ayudas económicas, pero sí la idea es transmitirles información para que ustedes tengan todas las herramientas para que cuando estas convocatorias surjan, se publiquen, se comuniquen, ustedes puedan acceder. ¿Quién puede participar de una actividad de movilidad? Bueno, todos los estudiantes de la universidad. Es un requisito fundamental ser estudiante. Hay diferentes actividades de relaciones internacionales, como decía Rodrigo, que involucran docentes, investigadores, graduados. Hoy vamos a hablar específicamente de la movilidad de estudiantes de grado. Por eso el principal requisito para poder participar es ser estudiante regular, ¿sí? ¿Por qué participar? Esto lo van a explicar mejor Emiliano y Cami, pero bueno, cuando hago estas presentaciones en las diferentes unidades académicas, que siempre es en vivo y en directo, surge esto de que todos los aspectos que podemos vincular a la movilidad resultan en una experiencia positiva,
Inclusive aquellos inconvenientes o aquellos contratiempos que podamos tener en el proceso o incluso estando en nuestra estadía en el extranjero, todo resulta en una experiencia positiva para la persona que realiza la movilidad. Y no solamente desde lo académico, repito, todo tiene que ver con un crecimiento personal que lo podemos llevar a las diferentes áreas de nuestra persona, desde lo académico, lo profesional, lo personal, lo emocional. Entonces, si analizamos este tipo de experiencias, vamos a terminar en un resultado positivo. Y acá hay un tercer punto que me parece muy importante resaltar, es esto de, bueno, pero ¿cómo me entero de que hay una convocatoria de movilidad? ¿Cómo me entero de que puedo irme al extranjero a cursar un semestre? Bueno, justamente buscando esto de ser inquietos, de ir un poquito más allá, de interrogar, de consultar, de ir a la oficina, de preguntarle al docente, de buscar por internet. Hoy tenemos un montón de herramientas disponibles y por suerte hoy la facultad está con esta iniciativa de la charla y estamos conversando respecto a estas posibilidades, pero lo cierto es que también hay que desarrollar esa característica de la búsqueda, de no conformarme, de salirme de mi lugar, de mi zona de confort y buscar nuevas iniciativas. De esa forma van a llegar a esta convocatoria, a esta oportunidad de movilidad o a muchísimas más. Es muy importante esto de la inquietud. La universidad tiene muchísimos convenios internacionales con diferentes instituciones de todo el mundo, pero no todos los convenios permiten la movilidad de grado. Es por eso que les muestro un mapa donde van a ver algunos puntos marcados y los lugares a donde podrían viajar, ¿sí? La movilidad siempre es por un semestre, como les contaba, implica un desplazamiento, es decir, que es fuera de Argentina, y en este momento los países que están involucrados junto con la universidad por medio de un convenio es Chile, Brasil, Colombia, México, Francia y España. Con estos países y con diferentes instituciones de estos países contamos con convenios que respaldan la actividad académica. ¿Esto qué significa? Uno de los beneficios de la movilidad de grado, que ustedes puedan acceder a un cupo en esa universidad extranjera y que las universidades se contacten y gestionen toda la movilidad administrativamente. Ese es uno de los beneficios. Otro de los beneficios es que por medio de este convenio que firman las instituciones, nuestros estudiantes quedan exentos de cualquier costo en esa universidad. Como muchos sabrán, no todas las universidades extranjeras son como las argentinas, que tienen la opción de que sea pública y gratuita, y en general hay tasas para inscripción, de matrícula, también se pagan permisos de examen, tenemos algunas universidades que incluso el formulario de postulación tiene un costo, así que por medio de estos convenios lo que hacemos es acceder a ese beneficio, que nuestros estudiantes puedan cursar un semestre en esa institución sin tener que abonar ninguno de los costos vinculados a la universidad. En general, voy a volver a esta diapositiva, en general los estudiantes, hay una tendencia, justamente por una cuestión del idioma y la practicidad, de las postulaciones a los países de habla hispana. Acá lo que quisiera resaltar es que justamente vean las posibilidades y no se vinculen solamente con los países en los que se van a sentir cómodos respecto al idioma, sino que también vean la oportunidad de sumar un idioma al currículum. En este caso Brasil, Francia, por ejemplo, son países en los que podrían desarrollar otro idioma, practicarlo, traerse la certificación con algún examen internacional y justamente fortalecer un aspecto más de lo que refiere a la movilidad internacional.
Para poder participar de estas convocatorias hay requisitos. En general, yo voy a hablar de los más generales, pueden ser que estos requisitos se ajusten con el correr del tiempo, con el tipo de convocatoria, etcétera, pero los voy a mencionar solamente para poder ir haciendo algunas acotaciones sobre algunos de los puntos de las postulaciones. Siempre hay un formulario general donde van a ir los datos personales de cada estudiante y una propuesta académica. Y acá me detengo. ¿Qué significa la propuesta académica? Significa que ustedes, del listado de universidades que van a ver disponibles, van a tener que elegir 2 universidades y indicar que les gustaría hacer esa movilidad en esas instituciones. ¿Y cómo llegan a ese resultado? Indagando. Volvemos a lo mismo. El trabajo de cada estudiante va a ser el de entrar a cada una de las universidades, mirar si está su carrera o si está alguna carrera afín. En el caso de turismo, lo que nos suele suceder es que, por ejemplo, los estudiantes encuentran asignaturas en carreras como marketing, arquitectura, planificación, gestión de espacios urbanos, carreras que tal vez en Argentina no tenemos, pero sí están en otros países, y que las asignaturas de esas carreras son afín a el plan de estudio de la facultad. Entonces acá también hay un trabajo de investigación por parte del estudiante, no solamente elegir un país porque decir, bueno, me parece bonito, sino también fortalecer la elección en función del aprendizaje y de la propuesta académica que van a hacer. ¿Qué más se quieren llevar de esta experiencia? Bueno, yo elijo la Universidad de Granada porque en términos de planificación lleva más de 50 años trabajando y tiene una cátedra en la cual puede aportar muchísimo a mi formación profesional, por dar un ejemplo. La búsqueda académica que ustedes hagan también habla del interés de cada uno de los candidatos, así que es muy importante. Bueno, después van a haber requisitos más comunes, como justamente el certificado de regularidad, porque es uno de los requisitos principales, el rendimiento académico, y acá me detengo un segundo más. Es muy importante mantener una buena presentación académica. ¿Qué significa esto? Espero que en la charla haya diversidad de público y también nos estén escuchando estudiantes de los primeros años, que justamente es donde estamos a tiempo de focalizar y de mirar este aspecto. El rendimiento académico y el promedio, si bien no es el factor principal a la hora de seleccionar a un estudiante, sí es uno de los factores que suma y que habla mucho del carácter de esa persona. ¿En qué sentido? Podemos ver si un estudiante rindió muchas veces una materia, si tuvo un año sabático por algún motivo, si el rendimiento, el promedio, miramos el promedio con aplazos y sin aplazos, y miramos un promedio histórico de la facultad, se analiza en ese aspecto. Es muy importante tener una buena carta de presentación en cuanto a lo académico, porque esto, junto con su currículum vitae y junto con la carta de recomendación, nos pueden dar un panorama general de ese estudiante. Y acá me voy a saltar algunos puntos y me voy a ir a esa carta de motivación personal para poder linkearlo. La carta de presentación personal es el único documento de toda la presentación que hablan ustedes en primera persona. En cualquier presentación, ya sea para estas de movilidad, para cuando sean graduados, para lo que postulen, es el único documento de toda la presentación en el que ustedes están hablando en primera persona. Se tienen que imaginar como si fuera una entrevista personal. Yo siempre les digo que tienen que aprovecharla para poder dar cuenta o aclarar alguna situación que tal vez no esté clara en el resto de los documentos. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos un rendimiento académico y durante un año ese estudiante no rindió asignaturas, no rindió exámenes finales. Podría aclarar en su carta de motivación personal los motivos por los cuales se tomó ese año de facultad y no tuvo actividad académica, por ejemplo. Eso le aclararía al jurado, a quien evalúa a los estudiantes,
los motivos por los cuales, por ejemplo, dejó de ser estudiante durante ese periodo. Lo mismo puede suceder, no sé, con explicar por qué lleva tantos años de carrera, indicando que estudia y trabaja. Son muchos aspectos que a veces son aclaratorios y que son necesarios para poder tener una idea general de ese estudiante. De esa manera intentamos evaluar las postulaciones de movilidad. Entendemos que es una experiencia única y muy enriquecedora y por eso las evaluaciones se hacen de manera muy minuciosa y tratamos de tener una idea integrada de lo que es el estudiante. No solamente mirar lo académico ni el currículum, pero sí que sea algo integral. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Cintia, Perfecto. perfecto. Bien, así vamos viendo si vamos bien. Bueno, después hay otros documentos, como por ejemplo el DNI y el pasaporte. El pasaporte lo resalté porque me parece que si estamos buscando este tipo de experiencias y nos predisponemos a tener una experiencia internacional, es uno de los documentos primordiales. Si yo quiero postular a una convocatoria, sea que quede seleccionado en esta o quedaré seleccionado en la número 25, pero tengo que estar listo para cuando me digan es momento de que viajes. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes que gestionen su pasaporte porque es un documento que dura varios años y que en el caso de quedar seleccionados es el primer documento que nos pide la universidad extranjera para poder inscribirlos. Y hemos tenido casos de que demora mucho la gestión y se demora la inscripción del estudiante en la universidad extranjera. Por eso ahora les recomendamos que si pueden tramitarlo, lo hagan, porque no solamente les va a servir para esta experiencia, sino para cualquier otra oportunidad que tengan. Bueno, como les contaba, la carta de motivación personal es el documento donde ustedes van a poder volcar los motivos por los cuales son los mejores candidatos para esta experiencia internacional. Así de simple. ¿Por qué ustedes tienen que ir a otra universidad a cursar un semestre? ¿Por qué quieren hacerlo? ¿Por qué deberían seleccionarlos para ir a esa universidad que ustedes estuvieron buscando y que saben que es la ideal para su formación académica? Y cualquier otro aspecto que quieran aclarar y que fortalezca la postulación tiene que estar volcado en este documento. Esto no implica que que escribamos 3 o 4 hojas explicando nuestra vida, sino que también debe ser breve. Por eso, las mejores cartas de motivación personal son de una carilla, y es lo que siempre les recomendamos a los estudiantes, que no se extiendan, que practiquen la síntesis, pero que sobre todo vuelquen la información importante y que la persona que la lea pueda tener una idea general de lo que es su persona. Luego también van a tener que trabajar y buscar una carta de recomendación académica. Este documento es muy parecido a la carta de motivación personal, solamente que la va a redactar otra persona. Otra persona significa un profesor de su facultad. Nosotros siempre les decimos que traten de buscar esos docentes que los conocen y que los conocen un poquito más allá de lo académico, que puedan hablar de sus aptitudes, de su responsabilidad, de su compromiso, que no solamente digan que es un excelente estudiante o que tiene un buen rendimiento académico, sino que pueda hablar de algunas otras características de su persona. Y también diversificar en esta búsqueda. Siempre hay en la facultad algún docente muy simpático, predispuesto y que tiene afinidad con los estudiantes. Entonces todos van a pedirles la carta de recomendación a ese docente. Mi recomendación es que busquen en la facultad otros docentes que puedan hablar de ustedes, que puedan hablar de lo académico, de lo personal, y si trabajaron de cerca con alguien en un proyecto de investigación o en un proyecto de investigación, eso también está buenísimo, suma un montón.
Aprovechen esas oportunidades. Y bueno, el siguiente documento es el currículum vitae. La única recomendación que podría darles respecto a esto es que sean breves y que lo adapten a la convocatoria. Volvemos a lo mismo. En este tipo de selecciones no hay entrevistas personales, entonces hay que aprovechar cada uno de los documentos para que hable de nosotros. A veces pensamos que no, fui voluntario en una ONG, ¿para qué le voy a poner el currículum? No, tuve tal tarea en una asociación civil, ¿y para qué? Bueno, todas esas cuestiones extraacadémicas hablan de ustedes. Voluntariados, el trabajo, hobbies. Voy a dar un ejemplo para que se pueda visualizar lo que estoy tratando de decir. No es lo mismo un estudiante con un promedio 9, con un rendimiento académico perfecto, que nunca reprobó un final, pero que no trabaja, no estudia, no hace investigación, no hace extensión, no ayuda en una cátedra de la facultad, versus un estudiante que tal vez no tiene un promedio 9, tiene un promedio 7, pero estudia, trabaja, es ayudante de cátedra, es investigador, juega al fútbol, no sé, y practica tango. Habla de la integridad de esa persona, de lo multifacético y de la administración del tiempo también. Eso es lo que queremos ver en estas presentaciones. Por eso es importante que el currículum vitae también lo completen con esos aspectos personales. Hemos visto currículum vitae de una hoja con nombre, apellido, la dirección de mail, el teléfono, y experiencia laboral, ninguna, y nada más. Eso no nos dice nada de ese estudiante. Digo, debe hacer otras cosas por fuera de la facultad. Eso es lo que necesitamos ver en ese currículum vitae. No somos una empresa de selección de personal, queremos ver de qué se trata esa persona que está solicitándonos tener una experiencia de movilidad internacional. Y bueno, por supuesto, en el caso de postularse a una universidad que no sea de habla hispana, vamos a solicitar una certificación de idioma y luego el nivel de idioma requerido va a estar en función de la universidad que elija y de qué otros requisitos nos puedan llegar a solicitar ellos. Por mi parte, este resumen que hice de la movilidad y que rápidamente les comenté de qué se trata, y como bien lo decía Rodrigo, estas experiencias nos enriquecen y nos hacen una mejor versión de nosotros mismos, que a veces ni teníamos idea que estaba ahí. No volvemos a hacer lo mismo luego de una experiencia de movilidad. Y por eso les quería, a modo de cierre, dejar este poema de Whitman, que habla un poco de esto, ¿no? Y dice así: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No abandones las ansias de hacerte tu vida algo extraordinario. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa en ti, piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Este poema, que está resumido, es un poquito más largo, luego pueden buscarlo, me parece que resume muy bien de qué se trata estas experiencias y esto de salir al mundo, de animarnos, y de animarnos desde el punto cero, que tiene que ver con comenzar a buscar información, postular, aunque tal vez tengamos miedo de no quedar seleccionados, o de no llegar con todos los papeles, o de no poder, no nos quedemos con la duda, postulen, utilicen las oficinas de relaciones internacionales de la facultad y del área central para venir a hacernos las consultas, pero no se queden en el intento, porque si no, no van a saber nunca de qué se trata. Y finalmente quería dejarles aquí nuestros contactos.
la página de la Oficina de Relaciones Internacionales, la página web que es internacionales.uncoma.edu.ar, bueno, nuestro Facebook para que nos puedan seguir, ahí van a poder estar al día de las convocatorias, ya sean de movilidad o no, que surjan, y mi mail de movilidad por si tienen alguna duda en particular. Lo voy a dejar un segundo más, después las chicas seguramente van a compartir la información. Y ahora quiero que pasemos a lo más importante, que es lo que les comentaba. La experiencia en primera persona son quienes pueden mejor explicar de qué se trata la movilidad, porque la vivieron y me gustaría que los escuchen. Así que le doy la palabra a Emiliano y a Camila. Como les comenté, ellos hicieron sus movilidades. Emiliano fue en el segundo semestre del 2018 a Medellín, a la Universidad de Medellín, y Cami en el segundo semestre del 2019 a la Universidad de Guadalajara en México. Así que los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias, Cintia. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Emiliano, soy estudiante de la licenciatura en Turismo. Ya terminé de cursar, me quedan algunos finales y la tesis. Y bueno, en el 2018 hice mi movilidad internacional, como decía Cintia, Medellín, Colombia. Así que bueno, queríamos arrancar con Cami contándoles un poquito, a partir de un artículo que encontramos del país, este pequeño resumen, ¿no? 6 meses de estudio en el extranjero equivalen a 4 años de vida. Es un poco, pareciera un poco exagerado, pero después de haberlo vivido, les puedo asegurar que no. La cantidad de aprendizajes que uno toma estando en otro país es impresionante. Así que nada, la idea es un poco resumirles estos 4 puntos, estas 4 ideas que implica una movilidad internacional. Conocer nuevas culturas, crear contactos y amistades, poner a prueba tu capacidad de adaptación y cambiar nuestra forma de concebir el mundo. Son resumidamente, porque son bastante resumidas, los 4 grandes puntos y experiencias que uno vive estudiando en otro país. Bueno, como les decía, yo hice mi intercambio en Colombia, precisamente en la Universidad de Medellín. Postulé en el año 2017, ese año hubo 2 convocatorias, en la segunda convocatoria hice mi postulación. No voy a ahondar mucho en detalle, ya que Cintia fue bastante clara. Lo único que quería agregar ahí, porque vi que por ahí Gonzalo preguntaba, en mi caso, mi carta de recomendación académica la hizo Sandra Sánchez, que es docente del área de áreas naturales. Así que, y bueno, y yo justamente ese año hice la postulación también con Cami, con muchos otros chicos más de turismo, y hubo un montón de docentes que estuvieron dispuestos a hacernos las cartas de recomendación académica, así que busquen a aquel profe o aquella profe con la cual tengan más afinidad, con la que hayan podido trabajar, hayan hecho algún voluntariado, o con el que más se sientan cómodos, y van a estar re dispuestos a poder darles una mano con eso. En resumen, Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia, tiene 4 millones de habitantes. Tiene el título de ciudad de la eterna primavera porque todo el año hacen 25 grados promedio. Es real, lo comprobé, y nada, tiene un clima espectacular. Y les puse ahí 3 premios que ganó la ciudad, porque dentro de Latinoamérica, con todo digamos, toda nuestra historia, ya sea social, política y cultural, Medellín se destaca porque en los últimos años ha adoptado diferentes políticas de innovación, tanto de desarrollo urbano como de desarrollo ciudadano. Es impresionante porque uno no cree que es una ciudad de Latinoamérica. Todo el desarrollo de infraestructura urbana,
digamos, la calidad y el comportamiento ciudadano, la verdad que son impecables, y es una ciudad que yo desconocía bastante y me sorprendió enormemente. Les dejo ahí una vista aérea. Medellín es una ciudad que está ubicada entre la cordillera de los Andes, llegando a Colombia, se divide en tres. Bueno, en dos franjas de la cordillera de los Andes. Medellín está en el medio, en un valle, lo que hace que sea una de las ciudades más contaminadas, con el aire más contaminado del mundo, después de Bogotá y Santiago de Chile, en el caso de Latinoamérica. Acá les dejo, por ejemplo, algunas fotitos de lo que es la innovación y toda la transformación urbana que sufrió la ciudad. No digamos que sufrió, sino que realmente hubo una decisión de transformarla. Parques, biblioteca, transporte público, en múltiples formas, desde metro, tranvía. Ahí se ve en la fotito de abajo a la izquierda el metro cable, que fue la primera y es hasta ahora la única ciudad del mundo que tiene teleféricos como transporte público, no como una atracción turística, sino como meramente transporte público para llegar a las laderas de las montañas, donde el acceso por tierra es bastante difícil. Y en la foto de la derecha abajo, Transformaciones es uno de los tantos pequeños murales que tiene uno de los barrios más golpeados por la violencia, el narcotráfico y la guerrilla, que ha decidido, a través del arte urbano, de los grafitis, ha decidido transformar todo el barrio y convertirlo, más que en una atracción turística, un lugar donde uno puede acercarse, porque, digamos, la gente vive ahí y puedes directamente hablar con ellos y sumergirte en toda la historia de ese lugar que muy golpeado por la violencia, demasiado. Y ellos deciden usar el arte a modo de curar sus heridas, transformar su dolor en algo positivo. Bueno, yo hice mi intercambio en la Universidad de Medellín. Como decía Cintia, en turismo, la licenciatura en turismo no tiene carreras iguales en el resto del mundo, como al ser derecho, medicina, ingeniería, sino que tenés que ir buscando cómo se adapta la carrera en otras universidades. En este caso yo estudié en la administración de empresas turísticas de la Facultad de Economía. Hice marketing turístico e investigación de mercados turísticos. Hice 2 materias nada más, lo cual fue bastante tranquilo porque nosotros estamos acostumbrados a 4 materias con una carga horaria y una carga de estudio bastante compleja, y la actividad académica en la Universidad de Medellín, por lo menos, era muy, muy diferente. No sé si de menor calidad, pero sí las cargas horarias y todo el estudio sí fue diferente. Ellos son mucho más prácticos que teóricos. Hicimos muchísimas salidas, trabajábamos en proyectos, en planes de marketing, hicimos, bueno, justamente investigación de mercados, tuvimos que armar una investigación completa, desde elaborar todo el marco teórico hasta buscar los datos y después procesarlos y armar un informe. La universidad es privada, como decía Cintia, estamos exentos de pagar absolutamente todo. La educación en Colombia es restringida, tiene muy pocas universidades públicas con cupos muy bajos, y la mayoría de los estudiantes ahorran, sus padres, muchos años para poder pagar las matrículas de la universidad. Lo que sí, el campus se traduce o sea, la matrícula que uno paga se traduce después en todos los servicios que el campus brinda. No lo puse, pero lo más loco que me tocó cuando llegué a la universidad es descubrir que tenía un spa, y que podía ir al spa y que podía ir a
al sauna, a la pileta, con un acceso totalmente libre, lo cual me gustó porque me pareció que la universidad tiene un concepto de que un estudiante no solo debe ir a estudiar y cumplir sus obligaciones académicas, sino que la recreación también es un componente súper importante en la vida universitaria. Entonces, nivelar esas dos cosas me pareció algo increíble de la universidad, me re gustó. Nosotros éramos aproximadamente entre 50 y 60 estudiantes de intercambio. Yo era el único de Argentina, había chicos de Chile, Alemania, Perú, México, muchísimos chicos de México. Seguramente Cami va a contarles más, pero México tiene políticas de intercambio estudiantil muy bien trabajadas y son muchísimos chicos que salen a hacer experiencias de movilidad a otros países. Había chicos de Colombia que hacían intercambios internos y creo que la experiencia es lo más enriquecedor. Es donde ocurre el verdadero intercambio cultural, conviviendo en la residencia con compañeros o con amigos de otros países donde hay horarios, hay rutinas, hay comidas que son muy diferentes a las que uno trae. Ni hablar de cuando nos poníamos a conversar o charlar entre nosotros, siempre era que preguntarse qué significa esto, qué significa lo otro, por más que habláramos todos español, todos tenemos palabras muy diferentes y las cuales hay que adaptarse para poder ir entendiéndonos. Y nada, se hace como una mini familia de estudiantes y nada, te dedicas a recorrer la ciudad, a compartir la vida universitaria, ¿no? Que eso es lo más lindo. Así que les quería dejar también un poco de lo que es Colombia. Minca, Cartagena, Tayrona y La Guajira son parte de la zona norte de Colombia. Luego de terminar nuestro semestre en la universidad, decidimos, un grupito de estudiantes que estábamos de intercambio, viajar juntos. Y nada, fue una experiencia también, que más allá de la vida, después moverse dentro del país y juntos fue re lindo. Minca, arriba, la foto de arriba es uno de los lugares que más me gustó. Es una de las hamacas colgantes, con toda la vista de la cordillera y al fondo apenas se ve, pero es el Mar Caribe. Guatapé, San Andrés y Valle del Cocora son otros de los 3 lugares que conocí en Colombia. El Valle del Cocora esas palmas son el único lugar donde crecen es ahí en Salento, en el Valle del Cocora. Y para cerrar, lo que quería mostrar era la experiencia mejor después de mi vida, fuera de mi vida universitaria, que fue hacer parapente en el eje cafetero, que no sé, no estaba planeado, fue muy espontáneo. De repente dije sí, al otro día estaba volando, literalmente. Y todavía no había empezado siquiera a cursar, así que fue peligroso. No lo hagan en sus casas. Espero que no sea un mal mensaje, no, al contrario, es una experiencia súper segura. Y la idea un poquito es el mensaje, es a animarse. Animarse a vivir la experiencia, a hacerlo, animarse a volar, a salir de nuestro lugarcito cómodo en el que estamos y animarnos a descubrir el mundo, porque si bien vamos a un solo país y a una sola ciudad, el contacto con un montón de estudiantes de otros países hace de cuenta como que si los hubiésemos conocido todos. Así que básicamente será en resumido mi experiencia. La dejo a Cami que cuente la suya. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Cami. Sí. Bueno, en mi caso yo hice mi intercambio en México, en la Universidad de Guadalajara.
a ver, en la próxima imagen les muestro más o menos dónde está ubicado la ciudad. El país de México no se divide en provincias, sino que se divide en estados. Y Guadalajara se encuentra en el estado de Jalisco. Es muy reconocido en México porque es la cuna del mariachi y del tequila. Y bueno, Guadalajara junto a Monterrey y Ciudad de México es una de las 3 ciudades más importantes de México. Por eso también al llegar, yo, bueno, soy de Cipolletti y realmente fue un cambio muy grande porque el área metropolitana de Guadalajara tiene casi 5 millones de habitantes. Entonces pasar de Cipolletti a Guadalajara fue un cambio muy grande. Al principio realmente me preguntaba en qué me metí, y después al tiempo uno se va acostumbrando, ¿no? A ciudades tan grandes, todo, y la verdad que fue una experiencia muy linda y me sentí muy cómoda. Incluso ya lo último, la ciudad grande se me hacía las distancias más cortas, fue increíble. Bueno, como les comentaba, yo hice mi experiencia en la Universidad de Guadalajara. Esta universidad se divide en distintas sedes. En la que yo estuve es en CUSEA. A ver, en la próxima imagen, Emi. Bueno, en la primera imagen, como pueden ver, es la rectoría de la universidad y en la siguiente CUSEA, que es la sede en la que yo realicé este intercambio. Bueno, la verdad que el campus de esta universidad fue increíble. Como le comentaba a mis compañeros, realmente al llegar era como estar en High School Musical. Para mí era un mundo nuevo. Realmente es muy grande. Al principio hasta me costaba encontrar los lugares en las aulas, ya que son muchos edificios enumerados por letras y por números según el piso. Entonces era todo nuevo, todo grande para mí. Y bueno, en las imágenes que les puse, en la parte donde se ven las sombrillas, era el lugar que se llamaba Ciberjardín, que era un sitio en el que los estudiantes por lo general comían o estudiaban juntos, al igual que en la imagen de abajo, que aparecen muchos árboles, era un espacio verde muy grande, que inclusive lo llamaban Narnia, porque a la mañana en la universidad había mucha niebla, entonces era como medio mágico ahí el bosque. Pero realmente muy grande todos los espacios, inclusive tiene una parte de canchas de fútbol, de básquet, de vóley, tiene hasta una tribuna porque de ahí es el equipo de los Leones Negros. Bueno, una de las imágenes en la parte inferior izquierda está el gimnasio que tiene la universidad, del cual pueden acceder los estudiantes, y en la foto siguiente está el comedor de la universidad. La verdad que se ofrecían muchos talleres, tanto deportivos como artísticos, y me llamó mucho la atención eso, tenía una diversidad muy grande. Entre los talleres artísticos teníamos cine y literatura, pintura, canto, jazz, baile, ya sea folclore, salsa, bachata, muy creativo. Y en cuanto a los talleres deportivos también, softball, fútbol americano, slackline, básquet, realmente que había muchas opciones para elegir y fue muy bueno. Yo en mi caso hice el taller de salsa cubana y realmente fue un grupo hermoso, hicimos una exposición a fin de año y fue una de las experiencias más lindas. Conocí mucha gente en ese taller. Bueno, en cuanto a la parte académica, según mi opinión, uno también cuando viaja al extranjero también valora lo propio. Creo que también sentí un choque porque es muy distinto el sistema que tienen. Allá se maneja por un sistema de créditos. Los estudiantes en cada materia tienen determinados créditos y para recibirte tenés que cumplir un total de créditos. Entonces, no tiene una secuencia lógica, digamos, las materias, no hay que hacer todas las materias, como por ejemplo es el caso de nuestra carrera, por lo general, sino que cada uno va eligiendo y acumulando créditos según la materia, hasta llegar a ese total y al fin poder recibirse. Otra cosa que me llamó la atención de esta universidad es que no tiene finales, no existen. Fue una locura porque al llegar a fin de año uno siempre espera la instancia de finales y no hay. Simplemente aprobas o desaprobas la materia. Y lo que me llamó también la atención es que hacen mucho énfasis en las tareas y en las exposiciones.
siempre te dan tarea para llevar a tu casa y no hacen tanto énfasis en los parciales, en los exámenes, inclusive no hay tanta carga horaria, sino que las clases son más cortas y también hay algo que me chocó ahí por ahí, quizás yo porque me gusta que las cosas sean muy puntuales, los profesores siempre llegaban 20 minutos tarde, no es que un día no, siempre llegaban tarde. Y ya los compañeros estaban acostumbrados, pero yo no, la verdad, que todos los días me suceda eso era muy raro, la verdad. Y otra cosa que me llamó la atención y que me encantaría que lo podamos incorporar en nuestra universidad es incorporar textos en inglés. A nosotros en las clases nos daban textos en inglés para después exponer o inclusive videos en inglés con subtítulos en inglés y a todos les parecía totalmente normal eso y quizás yo, que bueno, yo no tengo un nivel de inglés muy avanzado, la verdad que me costaba, pero también era un desafío al estar en clase y poder ver cosas de ese estilo en inglés. Y después, bueno, también yo creo que en esta experiencia uno también se anima a participar mucho más. Yo en las clases sentía que tenía mucho para aportar y eso era bueno también porque creo que en lo académico yo aprendí a valorar mucho la educación de la Universidad Nacional de Comahue. Realmente es muy buena. A pesar de que uno siempre dice, no, que no sé nada, o no incorporo las cosas, o no lo puedo retener, está, todo está y uno se da cuenta al viajar y al relacionarse con las otras personas y en las clases. Realmente participé muchísimo y me encantó y me gustó poder animarme, porque muchas veces uno se detiene en las clases y dice, no, ¿cómo voy a preguntar esto? No, pero el profesor pensará tal cosa, y uno al estar en otro lugar dice, ¿quién me conoce? Entonces fue una oportunidad para aprender también a que participar está muy bueno. Bueno, después en la siguiente imagen les quería mostrar un poquito de la comida típica de México, que como todos saben les encanta el picante. Entonces fue... Ah, no, perdón, me adelanté de imagen. Antes les muestro la cantidad de chicos que fueron de intercambio, chicos de tantas nacionalidades conocí, fue realmente impresionante. Y en la sede en la que estaba yo, éramos aproximadamente 200, 300 estudiantes, pero en total, en la Universidad de Guadalajara, eran 1000 estudiantes de intercambio. Entonces, realmente es una oportunidad hermosa porque todos los días conocías a alguien nuevo. Era hablar y hablar y hablar y conocer y agendarte. Y no, realmente en estas experiencias uno dice, me haré amigos o no, y realmente es muy fácil. Todos tienen la predisposición a hacerte amigo, a hablar, a relacionarse y que sucedan estas cosas de qué significa lo que me estás diciendo o yo interpreto otra cosa. Realmente que eran momentos muy divertidos también. Así que nada, bueno, una imagen con todos los chicos con algunos, ni siquiera están todos los chicos de intercambio. Bueno, y ahora sí, les muestro un poquito la comida típica que hay en México, que realmente es una comida totalmente distinta a la de acá. Comen muchas cosas fritas, la verdad, como se puede ver en las imágenes, comen quesadillas, enchiladas, tamales, gorditas, todo lo que tenga que ver con la tortilla de maíz, en todas las comidas está. Realmente que es muy rica y muchas veces muy picante también, pero uno como extranjero puede aclarar, puede pedir que no tener picante en las comidas y demás, así que tranquilos que se puede decir que no también. Y bueno, y el famoso tequila ahí arriba. Y al lado del tequila se puede ver una foto de una bolsita con un líquido. Allá en México se estila mucho tomar aguas frescas, que las aguas frescas son como jugos, tipo licuados, que se sirven en bolsitas y se toman de esa manera. Y a mí me costó mucho ese cambio también, porque yo tomo mucha agua, entonces cuando iba a un lugar quería un agua fresca y me traían un jugo. Pero para que vos te traigan un agua mineral, tenés que decir un agua natural, pero viene fría igual. Una locura, muchas cosas que quizá uno lo siente como normal y después pedís una cosa y es totalmente distinto. Pero la verdad que las comidas fueron muy ricas, yo extraño mucho todo eso, la verdad. Bueno, después, a ver qué le...
Bueno, después de acá les quería mostrar un poquito de los lugares naturales a los que fui. Yo no tuve la oportunidad de conocer la Riviera Maya, que es lo más turístico a nivel internacional, o lo más renombrado, pero sí tuve la oportunidad de descubrir muchos lugares que quizás muchos no lo conocen, inclusive los propios mexicanos, y realmente son preciosos. Son lugares totalmente mágicos, el agua es preciosa, los colores, realmente es muy lindo. Y bueno, en una de esas fotos en las que salgo en bicicleta, son una de las actividades que hice, que la verdad que me encantó, era como sentí una sensación de volar, pero andando en bicicleta porque fue totalmente en el aire, con la imagen de fondo de las cascadas de Mico. Y abajo del todo, abajo de esas fotos de la bicicleta, se puede ver el agave azul, que ese agave azul está en muchas partes de México, forma parte del paisaje, y con esa planta es lo que se utiliza para hacer el famoso tequila. Así que un poco de imágenes de la parte natural, como también después les puse la parte de lugares culturales que conocí también, mucha arquitectura que vimos en recursos culturales, en esa materia que nos costó tanto, pero que tan interesante es y al viajar uno realmente lo vive en carne propia todo eso. Acá, bueno, se pueden ver distintos edificios, tanto de Guadalajara como de otros lugares a los que viajé, no sé, estructuras neogóticas, neoclásicas. En la imagen de la derecha aparezco en la famosa zona arquitectónica de Teotihuacán, en donde residían los mexicas, y realmente esa zona es mágica. Se siente una energía distinta. Caminar por la calzada de los muertos, conocer la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna también, los lugares donde hacían los juegos de pelota, realmente que es una parte muy linda. México en cuanto a lo cultural tiene muchísimo por conocer, muchísimo. Y también en una de las imágenes que pongo abajo, hay muchas casas en donde se hacen murales representando toda esta historia de México. Realmente son pueblitos, ciudades muy bellas, muy lindas para caminarlas y conocerlas. Bueno, y en la siguiente puse algunos de los festejos que hay en México. Yo fui en el segundo semestre, o sea, es decir, de agosto a diciembre del año pasado, y justo todos mis compañeros me decían que fui en el mejor semestre porque en México se festejan muchas fiestas. En septiembre se festejó el Día de la Independencia, el 6 de septiembre, y ellos lo festejan muchísimo, pero es una fiesta todo el mes, lo esperan ese día. Y bueno, el 6 de septiembre a la noche, el intendente de cada ciudad sale, sale al pueblo a gritar ¡Viva México! Y realmente es un momento muy lindo, la verdad, para vivir. Ahí puse algunas de las fotos compartiendo con amigos y demás. En octubre también están las famosas fiestas de octubre en Guadalajara. No hay un motivo de por qué se haga esa fiesta, solamente son las fiestas de octubre. Quieren festejar todo el tiempo. Y la verdad que, bueno, por ser estudiante tenemos muchos beneficios en muchos de estos festejos. Pudimos ver espectáculos pagando nada, la verdad que un costo muy bajo. Y después, bueno, parque de diversiones y demás. También fui a un casamiento mexicano que fue totalmente a los casamientos tradicionales que hay acá. Fui a la edición número 18 del Festival Internacional del Globo, que es uno de los 3 festivales aeronáuticos más grandes del mundo. Muy importante, la verdad. Inclusive a la noche hubo un recital de Martin Garrix. Fue hermoso ese día. Ver tantos globos aerostáticos en el aire era una imagen preciosa. En la imagen que muestro en la parte superior a la derecha, es en una callejoneada que es en Guanajuato, que esa ciudad está compuesta por callejones, y bueno, justamente los mexicanos que son tan románticos, ahí le estaba pidiendo casamiento a su mujer, un hombre, y mientras tanto de fondo, tocando estas personas que contaban historias mediante canciones en los callejones de Guanajuato. En la universidad también hubieron muchos eventos gratuitos para los universitarios, y uno de ellos justo coincidió con los 25 años de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, que fue increíble, era todo gratuito, comida gratuita, juegos inflables en la universidad,
después una fiesta, era todo muy, muy bueno, muy divertido, todos lo festejaban con mucha felicidad. Después, como en el centro donde yo estudiaba, había una carrera de gastronomía, habían muchos eventos gastronómicos donde los chicos también podían probar las distintas degustaciones que hacían los estudiantes. Bueno, después, en noviembre, bueno, voy a hablar después del Día de Muertos, que es la fiesta más importante de México, y en diciembre empiezan lo que son las posadas. Ahí puse una imagen en la parte inferior derecha, de que estamos todos con los gorritos de Navidad. Bueno, anteriormente a la Navidad se van realizando posadas, encuentros entre amigos y familiares, en donde uno va representando, bueno, ya que los mexicanos son muy católicos, uno va representando lo que hacía antes José y María pidiendo posada a las personas. Y realmente son encuentros muy particulares, muy lindos, aprendí muchísimo, la verdad. Inclusive en el festejo de Navidad fue muy distinto. Ellos realmente festejan de una manera muy linda y muy religiosa también la Navidad. Y bueno, ni hablar de Año Nuevo, que también lo pude vivenciar con amigos, siempre rodeada de amigos. Yo trataba de viajar cada fin de semana, y eso que la verdad que no contaba con toda la plata del mundo, pero realmente te haces tantos amigos que tenés la posibilidad de ir a su pueblito, a su lugar, después viajar con otro. Es una cuestión de una red de conexión que vas armando y vas conociendo un montón de lugares. La verdad que los mexicanos son muy cálidos y enseguida te dicen, no conoces tal lugar, te llevo, bueno, te traigo a mi ranchito. Realmente son muy cálidos y quieren que vos conozcas su lugar, su patria. Realmente a mí me encantó la relación con ellos. Y bueno, para finalizar les quería mostrar algunas fotos del Día de Muertos, que es tan importante allá en México. En la primera foto, como pueden ver, se hacen altares conmemorativos a las personas que fallecieron. Por ejemplo, ven que ahí están las ropas del hombre y la mujer que fallecieron, que eran pareja, y todo un caminito con flores, que es la flor de cempasúchil, que es la flor de muertos, que guía el camino que debe tener el difunto para llegar a su altar que hicieron en su honor. Porque esta flor dicen que tiene el calor del sol, entonces ilumina su camino. Y todo un significado muy lindo. Los altares, uno puede ver que están llenos de velitas, de flores, de comidas. La gente prepara la comida y la deja en el altar, la comida que más le gusta al difunto, o la ropa, o instrumentos. Muchas cosas, la verdad, que van dejando. Inclusive a muchos les llevan mariachi, como se puede ver en alguna de las fotos, mariachi o banda, y es una situación muy loca, porque esta fiesta que se realiza el 1 de noviembre, a la noche, los cementerios están llenos de gente cantando, riendo, sentados al lado del altar que le hicieron a su difunto toda la noche. Es algo increíble y yo me acuerdo patente que en una de las frases que leí que estaban en el cementerio era que no se muere quien se va, sino quien no se recuerda. Y realmente me pareció una frase hermosa y yo siento que ellos lo viven así. No lo ven como una situación de angustia, sino como una situación de recordar y hacer en su honor este hermoso altar. Inclusive en la última foto, en la parte inferior derecha, esos son los altares que hacen en las calles. En las calles están llenos de altares. Y en la universidad también hay una materia en la que hacen altares los alumnos. Y realmente se vive con mucha emoción esta fecha. Bueno, y para finalizar, queríamos compartir esta frase nosotros también, que dice, es bueno perderse para encontrarse. El camino oxigena, limpia el lente y abre perspectivas. Uno nunca es el mismo, menos después de volver. Y yo creo que ambos, tanto Emi como yo, lo podemos comprobar esto. A mí, en lo personal, realmente esta experiencia me, me modificó muchas cosas, incorporé muchos valores y realmente a mí me gustaría volver a México. Ya desde el día 1 que yo llegué y conviví con 7 personas mexicanas en una misma casa, ellos me dijeron
Cami, nosotros vamos a ser tu familia durante estos meses, así que lo que vos necesites, nosotros vamos a estar y demás. Y yo creo que ese cariño que recibí yo no lo cambio por nada y la verdad que me enseñaron muchas cosas. El valor de compartir, los mexicanos te dan hasta lo que no tienen. Realmente comparten todo, tienen muchas cosas buenas, como también algunas cosas quizá para modificar. Pero realmente esta experiencia a uno le llena el alma y como comentaba Rodrigo al principio, profesionalmente a uno también nos cambia mucho. Inclusive yo, bueno, estoy en el último tramo de la carrera, que estoy haciendo mi tesis, que justamente se trata de la movilidad académica, de la movilidad internacional, y gracias a esta experiencia pude descubrir este tema para seguir mi tesis y realmente me interesa mucho porque estoy averiguando justamente la incidencia que tiene este tipo de experiencias en la formación profesional de los estudiantes. Así que nada más por decir, sino que, como decía Emi, que se animen. No es imposible, realmente que si uno pone mucha voluntad, muchas ganas, mucho esfuerzo, realmente lo puede hacer y es un tiempo invertido, no perdido. Así que vale la pena. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, que yo no nos había saludado. Hola Cami, hola Emiliano, Cintia. La verdad que nos han hecho viajar, más allá de no estar en la charla o en el ciclo de seminarios de especialización por destino, creo que hemos viajado por Colombia y hemos viajado por México y se nota el amor y la pasión y todos los recuerdos que se han traído desde allá, ¿no? Creo que tanto Rodrigo como yo, todos decíamos, y a Cintia incluso le dije, qué lástima no ser estudiante otra vez, porque creo que es una gran oportunidad para todos y que sea esta la primera de muchas reuniones que vayamos a hacer para empezar a contarles a todos y a contagiarlos, porque creo que de esto se aprende muchísimo. Yo tuve también la posibilidad de viajar, pero ya después de graduada o como docente o como profesional, con algunas becas de especialización y realmente más allá de lo que uno se lleva como contenido, hay muchísimo de experiencia, hay muchísimo de vida y mucho de contactos que nos hacen crecer muchísimo también. Así que bueno, gracias. Las presentaciones fueron impecables. A los dos los felicitamos mucho. Y por ahí ver si había algún par de preguntas. Yo estuve anotándome algunas que fueron surgiendo en el chat. Antes de darle la palabra al decano, que seguramente va a dar el cierre. Hay unas preguntas que eran de Gonzalo, que creo que después se respondieron. Que Gonzalo preguntaba sobre la carta de recomendación, si la carta de recomendación académica cómo era, si la tenía que hacer un docente que hablara simplemente del estudiante. No sé, Emi o Cami, si quieren aclarárselo a Gonzalo. Sí, yo se lo había dicho, más o menos, bueno, yo le conté que lo había hecho Sandra Sánchez, y que nada, que se animen, que traten de buscar ese docente con el que hayan compartido también mucho más que diaria de una materia, un voluntariado, un proyecto, alguna actividad dentro de la facultad, que siempre hay. Buscar esa persona que te pueda hablar más allá de si sos buen estudiante, si aprobás tus trabajos, tus parciales, sino que pueda hablar un poquito de uno como estudiante. No me acuerdo, Cami, vos con quién lo habías hecho. Yo lo hice con Julia Gerlero, que es una profe de sociología que tuvimos. Así que bueno, le pedí a ella y ella sin problema hizo la carta de recomendación. Perfecto. Había otra pregunta ahí interesante, que había planteado Cintia, y que a mí me parece que siempre es decisivo al momento de elegir un intercambio, y es cómo eligieron la universidad, porque muchas veces, al menos en la experiencia mía y muchas de las que conozco, uno primero le cae en la mano la posibilidad de la convocatoria o del programa, y después viene la universidad. A veces es así, a veces no,
pero ¿cómo llegaron a elegir concretamente esos lugares que de alguna manera también todos los intercambios son ricos, pero la elección de la universidad o el punto concreto donde caen termina definiendo la experiencia que ustedes viven después? ¿Cómo fue en cada caso? Bueno, en mi caso, yo voy a contar mi experiencia. Yo estaba entre dos universidades. Una era la que fue EMI, la Universidad de Medellín, y otra la Universidad de Guadalajara. Mi decisión de México, más que nada, inició por una cuestión... ¿Se escucha bien? Sí, ahí dale. Había otro micrófono abierto. Sí, no, que mi decisión en el país de México exclusivamente empezó por una cuestión de que es un país que me llamaba la atención y además dentro de otros era el más económico en su momento. Luego después por una cuestión de evaluación no lo fue. Pero nosotros justo había venido un chico de intercambio de Guadalajara que cursó con mi hermana ingeniería, entonces también sirvió de referente. Yo creo que también era una seguridad mía poder contar con alguien allá y no estar totalmente sola. Así que eso la verdad que fue un factor que determinó bastante mi lugar específico, además de que en otras partes de México quizá no hubiera sido no había sido la misma experiencia, ya que, por ejemplo, en Ciudad de México, la ciudad es 3 veces Buenos Aires, es un mundo de gente muy inseguro también, y Guadalajara creo que tiene muchas cosas buenas, principalmente su ubicación, ya que se encuentra en el centro de México, y después que está en uno de los estados más importantes. Realmente, la verdad que a mí me gustó mucho y pude conocer mucho en función de ese lugar. En mi caso, yo elegí, mi primera opción fue la Universidad de Quintana Roo, en Cancún, y después estaba la Universidad de Medellín. Y en una segunda posibilidad, después de haber quedado seleccionado, repensando cuál iba a ser la universidad de destino, las opciones, si bien Cancún tenía la posibilidad de desarrollarme en materias de planificación, que es para la orientación que elegí en la carrera, lo que quedaba de mi tramo de carrera era una o dos materias de planificación. Preferí fortalecer quizás afuera las opciones, sabiendo que por ahí, no sé, como para descubrir un poco qué otras cosas uy, perdón. Qué otro perspectiva me podían dar respecto de esa orientación, y porque a mí me gustan también quizás por el otro lado digamos, más de las ciudades, me gustan las ciudades grandes, no soy tanto de... Cancún me parecía un destino como muy colapsado de gente, como demasiado artificial, no me gusta, por más que no lo conozco, siempre me generó un poco de rechazo, y empecé indagando un poquito. Medellín, me descubrí que sí, que era una ciudad maravillosa, y sí, cuando llegas allá te encontrás con una ciudad que parece que es, a mí me gusta decir que es un poco el futuro de Latinoamérica. No sé si había otra. Yo no vi preguntas en el chat, pero si hay alguno que quiere hacer alguna pregunta, que quiera habilitar el micrófono para hacerle a los chicos o a Cintia, lo podría hacer en este momento. Gaby, yo solamente agregar, porque veo que acá creo que es Claudia, dice que quiere hacer algo como graduada. También comentarles que existen algunas oportunidades con financiamiento externo para graduados, algunas son específicas para docentes de universidades nacionales, hay algunas para investigadores y también hay para graduados, así que será cuestión de que tal vez en alguna otra instancia hablemos de estas otras oportunidades. Perfecto, ya te dejo comprometida, Cintia, entonces, para que hagamos alguna presentación para profesionales, docentes y graduados, que seguramente, bueno, ahí están todos en el chat pidiendo, y me parece que es algo muy interesante para que podamos promover
y que todos estén al tanto de las convocatorias. Yo te quería preguntar, ya como público, ¿siguen trabajando ahí desde internacionales con estas otras convocatorias, como por ejemplo, de la JICA o de cooperación del gobierno indio? Llegando a esas... Sí, cuando tenemos convocatorias lo que hacemos es difundirlas. Si no me equivoco, el año pasado nosotros lo difundimos y es muy difícil enterarnos si alguien postuló y quedó, o sea, queda a voluntad del docente. Justo el año pasado fue una docente de idiomas que me parece que fue a Turquía, si no me equivoco, que quedó seleccionada. También tenemos referencias de docentes que han quedado seleccionados en las becas del gobierno de México, por ejemplo, y a Japón, si no me equivoco también, pero es como que son convocatorias externas y nosotros no tenemos participación en la selección. Queda voluntad del docente o del investigador contarnos que efectivamente fue seleccionado y que bueno, que tuvo la experiencia. Nos enteramos cuando nos cuentan. Pero también es un canal interesante porque hay, digamos, sobre todo para las consultas de los graduados y los docentes, uno no alcanza a tener idea de la cantidad de convocatorias que hay. Y eso me lleva a la otra pregunta. ¿Cómo lo ves ahora, en este año? ¿Se deben haber frenado todas? ¿Ves que se han reactivado? ¿Que lo que está pasando en Europa de empezar a reactivar lentamente, al menos se traduce en promesas de aperturas de convocatorias para el segundo semestre? ¿Cómo para el podés segundo, contarnos algo de eso? no, para el segundo semestre ya no, tenemos cancelación de las movilidades, por lo menos lo que respecta a mi área en particular. Y en general, como todo, hay una readaptación también. Nos están llegando muchas convocatorias de lo que va a ser la movilidad virtual para el segundo semestre, pero es algo que Comahue aún está evaluando para poder tener reciprocidad, ¿no? También poder ofrecer esa convocatoria de movilidad virtual a los estudiantes de nuestras universidades socias. Así que por eso no tengo mayor información al respecto, porque bueno, aún lo estamos trabajando. Bien, y también como público, ¿cómo poder enterarnos de las convocatorias? ¿A dónde, qué página de Facebook seguir, qué mailing? Yo siempre digo, lo mejor hoy es Facebook, porque lo tenemos en el celu y lo vemos todo el tiempo, anotarnos en las notificaciones, es UNCO Internacionales, es el canal más rápido para comunicarnos. Aún no tenemos Instagram, que también es en este momento la red social más popular, pero Facebook es lo que más funciona, es lo más rápido. Obviamente ahí de una convocatoria no van a poder descargar tal vez los documentos y demás, pero sí tener toda la información y linkearse a nuestra página web, que es donde van a poder ya descargar formularios, bases de convocatorias, PDF, etcétera. Y en esa página de Facebook también difunden digamos, esos llamados y esas convocatorias que no son estrictamente de los países, de las universidades socias. Sí, de todas. En la página de Facebook van todas las convocatorias, indistintamente, o sea, estudiantes, investigadores, graduados, docentes, es para todos. Por eso hay que estar atento y mirar a ver cuál es la convocatoria que a uno le interesa. Buenísimo. Ahí, Bueno, yo les quiero agradecer a todos, no sé si hay preguntas o si quieren Hay una pregunta más de Antonella, puede ser. Para elegir la universidad donde se quiere ir, ¿debemos fijarnos las universidades con las que tiene convenio la UNCO? Sí, sí, la convocatoria, las bases de la convocatoria tienen un anexo que se actualiza para cada convocatoria, porque obviamente en el transcurso del año se van firmando nuevos convenios y se van sumando a este listado siempre que el convenio permita la movilidad estudiantil. Y es un anexo que está organizado por país. Dice Chile y dice todas las universidades de Chile, y al lado tiene la página web de esa universidad para que puedan entrar, fijarse si está su carrera o una carrera afín, etc. Ese listadito lo vamos actualizando todo el tiempo. Lo que no les recomiendo es que entren a la página web, al área de convenios, y vean todos los convenios que tenemos, porque de repente son muchos
y no todos tienen habilitado la movilidad estudiantil. Por eso para movilidad es solamente mirar el anexo que sale en la convocatoria. Bien. Bueno, ahí también hay preguntas de Luz y Sami que comparten la misma duda. Dicen si solamente pueden participar los chicos de la licenciatura de intercambio y en qué año aproximadamente. La convocatoria está pidiendo, si no me equivoco, un 30% de las materias cursadas y aprobadas. Eso los pone más o menos en un tercer año, si no me equivoco. Gaby, Segundo. Rodrigo, ¿sí? Sí. Más o menos. Esto se fue ajustando a lo largo de las convocatorias, ¿no? Viendo también un poco el feedback de los estudiantes que iban y regresaban y cuánto de carrera les quedaba también para poder hacer una devolución a la universidad y esto también de la transferencia. No hay límite de edad, es decir, que yo puedo tener 40 años y estar cursando la licenciatura en turismo y también postular. Hemos tenido estudiantes de movilidad de 55 años en España, así que no tiene límite de edad, sí tiene requisitos de un avance en la carrera. Y después otra consulta que veía acá, esto de si solamente es para carreras de grado. La realidad es que no está, es una zona gris, porque los convenios no establecen si de grado o de pregrado se podría, pero lo cierto es que cuando hemos tenido casos de estudiantes de tecnicaturas que han querido postular, no han encontrado una oferta académica similar en las universidades extranjeras. Entonces, en este momento nos está limitando un poco eso. Hemos avanzado con algunos convenios con universidades chilenas que sí tienen el formato de tecnicaturas o carreras de pregrado, digamos, y que tal vez podríamos llegar a anexar para las convocatorias. Es cuestión de buscarlo. Romina... no, leía otras preguntas. Dale. Yo no estoy viendo el chat. Dice, Romina Hernández preguntó acerca del hospedaje, si fueron a una residencia o se hospedaron a un lugar particular. Bueno, por mi parte yo me hospedé en una residencia, que es lo que más recomiendo para los chicos que se vayan de intercambio, que no estén solos viviendo en un departamento, sino que puedan convivir con otras personas de otras nacionalidades y sentirse más acompañados también. La verdad que fue una experiencia muy linda. No sé vos, Emi. Lo mismo que vos para mí. También en una residencia, en mi caso eran 5 personas nada más, 3 chicas y un chico de México. Digo que para allá es mucho más de México que de Colombia, pero sí, eso. No alquilarse en el caso de Colombia no era caro un departamento o algún lugar para uno solo, pero no. La experiencia pasada cuando compartimos. Hay una consulta sobre prácticas. Luz dice, un compañero, bueno, se tuvo que conectar, pero me pidió que preguntara si también hay un plan de movilidad para realizar prácticas en caso de conseguirlo. No estoy segura bien a qué prácticas se refiere. En este momento, las únicas prácticas que se hacen en el contexto de movilidad es en el 6º año de medicina, que hacen la PFO, que es la práctica profesional obligatoria. Es una a esas se refieren, a esas prácticas que son las últimas de la carrera, y que en la carrera de guía tienen 3 instancias de práctica, y en nuestra tecnicatura tienen la práctica empresarial. Bien, eso depende de la estructura académica de la universidad de destino. Si el estudiante encuentra una universidad con un plan donde hay un renglón que diga que hay una práctica, podemos postular. ¿Sí? Por eso pongo el ejemplo de medicina, que es lo más claro. La mayoría de las carreras, por no decir todas, tienen en su último año las prácticas, entonces los estudiantes de Comahue van y hacen prácticas en otras universidades en ese mismo contexto de plan académico. Pero sí, se podría. Si los planes, si está escrito en los planes, se puede. Igual, Cintia, hay una también Zaira del Pino está consultando si los estudiantes de la carrera guía universitario de turismo pueden participar. También sería el mismo caso. Exacto. O sea, si encuentran una universidad con similar plan de estudio. Sí. Exacto. Sí. Esa no la vi. Perfecto. Bueno, preguntas no hay más, Rodrigo, así que... Bueno. No tengo más preguntas.
El decano tiene preguntas. ¿Ustedes siguen trabajando con las becas de movilidad a Madrid y a París? Y las de docentes. Sí. Sí y no. A ver, durante el gobierno anterior estas becas se fueron eliminadas. Sí. La casa en Madrid y la casa en París siguen. Lo que se proponía es que podían tener el beneficio del alojamiento a un bajo costo, previa coordinación con el ministerio, había que coordinar calendarios y demás, y siempre que el docente fuera en un contexto académico, por supuesto. Teníamos la esperanza que con este cambio de gobierno se volvieran a publicar. Eso habían dicho que iba a pasar, pero sí. Bueno, siempre es finales de marzo. Siempre es exacto, entre febrero y marzo se publica, sí. y creo que cierra ahí al mes, más o menos, y más o menos desde septiembre de ese año hasta abril del año siguiente es el periodo para poder hacer la experiencia, que puede ser 30 o 60 días en Madrid o en París. Esta convocatoria tenía un requisito de edad que lo sacaron, y sí tiene un requisito que es el de docente regular de la universidad. Tiene que tener, digamos, tiene que Pero ser... era muy accesible en su momento para los docentes de la universidad, tanto para ir a hacer prácticas de docencia como para ir a hacer partes de maestrías o doctorados. El único requisito era tener una contraparte de un una profesor, invitación. Colega, una invitación. Exacto. En alguna de las universidades. Exacto, y es una convocatoria muy bueno, digamos, aprovechable porque no hay competencia. Cada universidad tiene su cupo en la Casa de Madrid y en París, entonces solamente, digamos, la población de competencia es dentro de la Universidad del Comahue con los docentes que se presenten. No es que en esta convocatoria compiten con otros docentes de otras universidades nacionales. La verdad es que los cupos a París siempre quedaban vacíos, que esto siempre lo decíamos en las charlas, que el idioma no sea un impedimento. Hemos tenido docentes de Comahue que han ido, pero han hecho contacto con docentes de habla inglesa, por ejemplo, estando en París, y el trabajo de investigación o la actividad académica que iban a hacer, lo manejaban en ese idioma. O sea, no es un requisito el idioma. Y lo mismo lo digo para la movilidad. Hemos tenido estudiantes de ingeniería que se fueron a Brasil con un portugués básico y han venido con el idioma certificado. Entonces, que el idioma no sea un impedimento y que lo veamos como una oportunidad. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, me queda agradecerles. La verdad que las 3 presentaciones estuvieron súper interesantes. La de Cintia porque aporta datos de algo que uno usualmente no tiene a mano, y creo que fue muy útil la información que ella dio. Fue como una guía rápida y presencial de cómo animarse al mundo de la movilidad, y también a mí me gustaron mucho de los tips que ella presentó, esta cuestión de hacer un currículum personalizado, por ejemplo. Está como muy comprobado que eso hace ganar convocatorias, ¿no? Y de los chicos me gustó mucho lo que decía Gabo, que viajamos con ellos y que me parece que también lo organizaron para mostrar todo el lado B de la vida académica, que es la generación de vínculos interculturales, que termina siendo tan o más fuerte que el propio desarrollo académico. Así que, como les decía al principio, ojalá este sea el punto de partida. No solamente lo vamos a tomar como eso, como el punto de partida para volver a lanzar el área de internacionales en la facultad, que esperemos, la verdad es que nosotros nos imaginamos que a esta altura del año íbamos a estar enviando convocatorias, cruzando los dedos para que los que se hubieran postulado allá por febrero o marzo hubieran trabajado en esto. Nos imaginamos un trabajo en conjunto ya con Internacionales UNCO, y tuvimos que meter violín en bolsa, pero que sea solamente por 2020, y ojalá que el año que viene podamos hacer camino concreto con estudiantes y con docentes. Yo lo que me queda pedirle a los 2 estudiantes que participaron, además de agradecerles, es que difundan y sean multiplicadores de sus experiencias, que sin duda lo hicieron,
Me parece que lo que contaron acá ya lo deben haber contado muchas otras veces, pero que sigan transmitiendo eso que ustedes vivieron y que sin duda que cuando ustedes lo cuentan aprecian que para sus propios compañeros son como excepciones, ¿no? Que no sea la excepción, que empiece a ser cada vez más la regla de que nuestros estudiantes y también nuestros docentes se mueven y completan su formación en esa movilidad. Así que muchas gracias a los tres, súper interesante, y vamos a hacer todo lo posible para que esto sea el punto de partida de eso. Bueno, muchas gracias a ustedes también por Seguramente. invitarnos a participar de esta charla y poder contar un poquito de todo lo que se vive en este tipo de experiencias. Sí, totalmente. Muchas gracias a la Secretaría, a Cintia por la invitación, Rodrigo, Gabo, y a todas que están escuchando. Lo mismo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a las chicas de la Secretaría con las que estuvimos ajustando durante todos estos días la información, los detalles y las cuestiones tecnológicas. Bueno, y a ustedes y a toda la gente que participó, muchísimas gracias por tomarse el momento y compartir.